Hola, hola a todos. Pues Fidel, parece que está en una nave espacial. Fidel es compañero. Sí. Vamos a esperar unos 5 minutitos, más o menos un poco. Que llegue más gente. Bueno, pues ya hay suficiente en todos casos. Esperemos un ratito y partimos. Perfecto. Llegó el chico Hola, y hola, ya buenas tomando tardes. nota. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, hola. Vamos a esperar un par de minutos y partimos. Ya, yo creo que podemos partir ya. Tenemos suficiente acá, tenemos 20. Así que toda suya la presentación. Ok, vale, voy a presentar. Por favor, avisarme porque solo tengo una pantalla, porque la charla va de Televiewer y precisamente estoy justo en Sevilla para mañana bien tempranito. Aquí son las 12:30 de la noche en España y mañana a las 7 de la mañana empezamos una campaña aquí en una mina que luego hablará mi compañero Martín. Vale, pues nada, simplemente vamos a hacer una breve presentación de los que estamos aquí, vamos, de los ponentes, de los que vamos a presentar bueno, esta charlita, ¿vale? Y nada, yo soy Rubén Sánchez, hice una el año pasado hablando un poco de Nearshore y demás. Y bueno, en este caso me pareció oportuno, hablando con Juan, ¿no? de hacer una charla un poquito más aplicable a técnicas geofísicas que sí que realmente directamente yo trabajé en Chile, por ejemplo, con ella uy, Ahí te descongelaste, pero te estás ahí escuchando. es que se me apagó el ordenador y pensaba que se había... Hola, ¿me oí? Sí, no, pero todavía estás acá. Sí se escucha. Vale, perfecto. Es que se apagó el ordenador así de repente y dije, ¿qué ha pasado? Vale, pues nada, perdonar, ¿eh? Nada, soy el director del Departamento de Geofísica de la empresa Agencia de Exploraciones Marítimas, anteriormente conocida como IGOT, y voy a hacer la presentación con mi compañero Martín Heredia, que se va a presentar él si quiere. Martín. Bueno, yo soy Martín Heredia Bilbao y trabajo también soy compañero de Rubén en Geociencias y Exploraciones Marítimas y también trabajo en el mundo de los televiewers bueno, con Rubén. Certificación geofísica, bueno. Vale. Y nada, vamos a intentar hacer la presentación, o sea, no más allá de una hora, ¿vale? Así lo más rápido que podamos. Entonces, la vamos a dividir en dos partes, ¿vale? Por un lado, yo voy a hablar un poco de lo que es la descripción física como tal, ¿vale? Las técnicas que hay, procesado de datos, todo va a ser muy rápido porque no es el objetivo de lo que es la charla, ¿vale? También lo que sería la definición de medios estructurales y luego vamos a hablar de una serie de casos prácticos, porque toda esta metodología que nosotros aplicamos ahora, hoy día, empezó en Chile, ¿vale? Yo trabajaba para la empresa Golder y hicimos un trabajo para Coyahuasi. Bueno, comentaremos ese caso práctico y cómo esa metodología la hemos, por decirlo así, exportado aquí a España en diferentes proyectos, como puede ser Mirar los Frailes, que es Analcoya, del Grupo México, una minera internacional bastante potente, o
Luego también no solamente la charla está enfocado a definición de dominios estructurales, sino a qué uso podemos hacer de los datos. De hecho, vuelvo atrás para hacer énfasis en el título, más allá de los datos, un poco así rimbombante, pero bueno, más allá de los datos. Aplicación de los registros de tecnificación geofísica en minería, para definición de dominio, análisis geotécnico, estado tensional y muchas más cosas, ¿vale? Eh, ¿Por qué viene un poco? Bueno, voy a ir un poco más adelante porque creo que es más importante. ¿Por qué viene la motivación de hacer esta charla o esta conferencia? Es porque a lo largo de nuestra trayectoria profesional, yo llevo casi 20 años ya trabajando en geofísica, geología, minería, etcétera. Una de las preguntas más recurrentes que nos suelen hacer incluso ahora es: ¿el televiewer? ¿Para qué? ¿Para qué se hace el televiewer? Esos datos, qué hacemos con esos datos? O incluso millas que tienen, que han gastado millones de dólares en campañas para hacer sondaje y en esos sondajes hacer testificación geofísica, y que luego me han dicho: oye, Rubén, o que han visto un paper nuestro, una presentación nuestra en algún congreso, y nos han llamado y nos han dicho: oye, chicos, tenemos datos de Televisa, pero no sabemos muy bien para qué sirven. Bueno, pues uno de los objetivos de esta conferencia es que después de ella sepáis que realmente esto tiene un valor bastante potente, ¿vale? Es información, pero nosotros hemos aplicado sobre esa información una organización, hemos creado unas bases de datos y con unas metodologías que vamos a hablar un poquito de ellas, pues hemos determinado o sea, podemos sacar una serie de conclusiones y demás que a lo largo de la conferencia las vaya a ver, ¿vale? Entonces, como no sé a qué público nos enfrentamos dentro de la geofísica, pues quiero hablar un poco qué es la testificación geofísica. Testificación geofísica, diagrafías de sondaje, bueno, todos esos términos, ¿no? Geofísica en pozo, ¿vale? Pues nada, es simplemente vamos a meter una serie de sondas. Sondas, me refiero de probe, sí, de sondas de testificación geofísica de diferente tipo para medir las propiedades físicas de la pared del sondaje, ¿vale? Eh, algunas veces aplicaré la palabra sondeo, sondaje, eso es porque en España se dice sondeo, pero bueno, para que me entiendan en Latinoamérica, sobre todo, pues sondaje, ¿vale? Y nada, simplemente con un equipo muy sencillo que es aquí en esta foto se ve el cabrestante que va con un cable instrumentalizado en el que dentro está conectado. Bueno, hay un cable que tiene toda la telemetría de la sonda. Este cable está conectado con diferentes tipos de sondas que nos van a dar una serie de datos que la matrix, que es esto que hay aquí encima, o el logger o el topside, como queréis llamarlo, que está encima aquí en este caso del winch, nos va a dar ese dato, lo va a traducir en algo, en un software de visualización en el que nosotros podemos ver en tiempo real diferentes parámetros, ¿vale? Hay muchos tipos de sondas, ¿vale? Ahora lo vamos a ver así muy, muy rápidamente. Desde caliper mecánico, que mide el calibre o balización, o sea, cómo está el sondeo, el sondaje, de 3 o 4 brazos, ¿vale? Para medir incluso, el de 3 brazos te mide, discrimina entre estructura abierta y estructura cerrada, el de 4 puede incluso hacia dónde esa estructura buza, ¿vale? Gamma, para otro tipo de cosas más hidrogeológicas, temperatura, resistividad de fluidos, la resistividad, cuando se hacen sobre todo en sondaje a rotopercusión, son interesantes para poder incluso sacar litología con base en la resistividad del terreno, ¿vale? Inducción electromagnética para exploración, esas ondas que tú las metes y aplicas un loop en superficie y puedes ver qué cosas, por cargabilidad, pues qué zonas pueden ser susceptibles de tener mineralización metálica, ¿vale? Y luego los más interesantes, bueno, más interesantes, los que yo considero a lo largo de mi trayectoria profesional, los que información mm, para lo que vamos a hablar hoy un poco de definición de dominios estructurales, estudios geológicos, estudios geomecánicos, etcétera, pues dan una información un poco más interesante en este caso. Por ejemplo, el Acoustic Televiewer, el óptico Televiewer, ¿vale? Que va a ser una imagen en 360 grados del sondaje en el que nosotros vamos a poder pintar o picar, que se dice picar, diferentes estructuras que luego las vamos a poder corregir y poder tirar en un software tipo DIPS para hacer estudios tanto, bueno, sobre todo de carácter geológico, geomecánico, como queréis llamarlo, ¿vale? También vamos a hablar un poquito de sondas
como soy geofísico y sé que os gusta la sísmica, pues sónico de onda completa que mide en tiempo en continuo VP y VS, ¿vale? Con la VP y VS luego veréis que podemos sacar un montón de parámetros geotécnicos y ingenieriles muy importantes, como son los módulos dinámicos que se pueden luego también contrastar con módulos estáticos y bueno, al final sirve para poder diseñar una corta, un rajo, un open pit, o sea, un túnel o incluso túneles de obra simple, ¿vale? Y bueno, estos son dos, Spin Flow Meter y Heat Pulse Flow Meter, simplemente para temas más hidrogeológicos también podemos medir pues dónde hay entradas, salidas, incluso cuantificarlas, ¿vale? Pues nada, esto ya lo hemos visto y aquí quería un poco, porque una de las claves de la conferencia es definir dominios estructurales, hemos dicho, ¿no? O sea, creo que es un dominio estructural, ¿vale? O sea, si soy sincero, la primera vez que me vino la terminología de dominios estructurales fue trabajando en Collahuasi. Llegué allí y me dijeron, vamos a hacer una actualización de los dominios estructurales que tenemos en la mina. Y dije, hostia, ¿esto qué es? ¿Sabes? Pues nada, después de muchos años de trabajo y de estudio, pues podemos, por decirlo de una forma simple, un dominio estructural, porción, un, un trozo, un pedazo del macizo rocoso o de una zona delimitada X y Z, 3D, de una roca o de un conjunto de roca o de un tipo de litología, ¿vale? Está delimitado geográfica, espacialmente y tienen unas características estructurales únicas y diferentes al resto del macizo que tiene por ahí, ¿vale? Bueno, es un poco complejo así con esta frase, pero ahora, bueno, aquí veis a dominio A, B, C y veis que la trama es distinta, ¿no? Un poco para simplificar. Ahora vamos a ir viendo un poco de qué va eso. Vale, esto con los diferentes dominios, como podéis ver aquí, con ensayos, o sea, con análisis estructurales mediante software DIPS o incluso con el software Wellcat, que también te permite el poder hacerlo, pues nosotros vemos que hay una serie de sets que se llaman sets principales, ¿no? Realmente estos son todos los datos estructurales de un sondaje y cómo estadísticamente, ¿no? Tiene mayor frecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues podemos ver que tienen unas características curiosas o distintas, ¿vale? Aquí tenemos un set principal en esta región, aquí justo casi apuntando al norte y aquí un montón de diferentes sets principales. Pues nada, eso no solamente es con esto, sino luego con estudios de la geología, de litología, estudios que ahora comentaremos, pues podemos definir estos tres dominios estructurales así de una forma general, ¿vale? Bueno, para ilustrar un poco cómo se ha llegado a esta metodología que vamos a hablar Martín y yo, todo esto empezó, como digo, en un proyecto en el que yo estaba en Chile, yo trabajaba para Golde y nos llamaron para eso. Vuelvo a repetir porque me llamó mucho la atención, que era eh, redefinir o actualizar, que fue la palabra, fue actualizar los dominios estructurales que tenía la mina en ese momento. Los dominios estructurales que tenía la mina era con base solamente en datos de mapeo de superficie, ¿vale? Solamente con el geólogo de campo y con la brújula allí en donde tenía afloramiento, pues todas las medidas, ventanas geotécnicas se dice en castellano, mapeo geotécnico lo que se dice en Chile. Bueno, eso pues se hacían una serie de fichas y se iban rellenando y entonces se hacían análisis y con eso definieron una serie de dominios. Bueno, quien no conozca Collahuasi, dentro de todos los rasgos que en España le decimos corta, ¿no? Dentro de todos los rasgos que hay en Collahuasi, a mí me tocó estudiar Rosario y Rosario Oeste. Anteriormente, una compañera, Bárbara Navarro, se llama, estuvo estudiando la parte de la corta del Rajo de Ujina, ¿vale? O la zona de Ujina. Pero en Rosario, Rosario Oeste, aquí nos apoyamos un poco en la metodología en un compañero geólogo senior muy renombrado, tanto en Chile, sobre todo en Canadá, que es Jeff Filippone, que fue un poco el que nos fue dando como idea y pauta y fuimos haciendo una serie de pruebas y incluso comprobando con él los resultados que nos iban dando hasta llegar a la metodología final que hicimos, ¿vale? Bueno, metodología simplemente lo primero que hicimos fue, lo primero,
creo recordar que eran cerca de 200 sondajes con extracción de testigo continuo, ¿vale? O sea, que en el que se tenía, en algunos casos, fotos de los sondeos, algunos eran orientados, otros no, tal. Pero bueno, la realidad fue que a mí me empezó a llegar muchísima, muchísima información y pasamos cerca de 2 meses solamente intentando procesar toda esa información. No solamente información de Televigüe, ¿vale? Sino todos los estudios que se habían hecho, estudios geológicos, todos los papers e investigaciones de la zona aquella característica, creo que era la región de Tarapá, bueno, en el que algunos geólogos americanos habían hecho incluso algunos planos geológicos y demás, y algunas tesis concretas de esos yacimientos, ¿vale? Pues todo eso llevó un tiempo para familiarizarnos. Tanto el geólogo senior, que fue Cristian Ávila, que quiero mencionar, un geólogo chileno, era el geólogo senior por aquella época de Collahuasi, trabajando conmigo en un mismo despacho durante todos los días. Lo único que nos dedicábamos era a leer bibliografía y nos llegaban discos duros y otro día más discos duros y más discos duros. Bueno, esa fue la primera fase. Segunda fase, ya agarrar todos los datos de los 200 sondeos y ya ir ordenándolos y ir uno a uno haciendo también un trabajo de QA/QC para ver cuáles de esos sondeos eran válidos, cuáles no, para luego seguir con el proceso. Eso fue un trabajo bastante arduo, ¿vale? Con todos los informes que venían de Televigüe, incluso con los datos brutos, pues abriendo uno a uno, viendo si había algunos problemas, en algunos casos se detectaba problemas en las sondas porque a lo mejor giraban o estaban mal orientados, etcétera. Y de ahí ya creo recordar que se seleccionaron 187, o sea, se seleccionaron bastante. Y la calidad de los datos en general era muy, muy buena de adquisición, ¿vale? Bueno, pues con eso ya se empezaron a hacer los análisis estructurales que os comentaba. Hay que recordar, bueno, nosotros teníamos como unas especificaciones muy, muy, muy de la mina, en el que había diferentes clasificaciones para diferentes estructuras. RAN 0, fallas mayores; RAN 1, una junta abierta; RAN 2, junta cerrada. Bueno, no es el caso, pero bueno, se tenía todo eso muy claro y con toda esa información lo que empezamos a hacer es a generar una base de datos en una hoja Excel en el que metíamos nombre del sondeo, coordenadas, estructuras aparentes, estructuras reales, ¿vale? Y diferentes tipos de rank, las que tenían abertura, también incluso el espaciamiento de esa apertura, tal. Entonces, eso también nos llevó muchísimo tiempo el poder generar esa base de datos. Una vez que teníamos esa base de datos, Martín, si ves que me excedo de mi tiempo, me dices para ir más rápido. Pues eso, una vez que ya teníamos esa base de No, datos, vas bien, vas bien. perfecto, es que tampoco quiero ir muy rápido, pero voy a ir un poco agobiado. Eso, una vez que teníamos esa base de datos, empezamos eh, a tirar, a hacer, bueno, esto es un software que desarrolló Golder, muy sencillo, sin corregir y sin nada. Cuando digo sin corregir con Terzaghi, o sea, simplemente el dato bruto. Incluso veíamos estructura aparente, empezamos con estructuras aparentes, cambiábamos a estructuras reales, no sabíamos muy bien qué es lo que estábamos haciendo, ¿vale? Estábamos como haciendo pruebas y viendo, ¿vale? Y íbamos generando una serie de planos. Estos planos eran planos que nos pasaba la mina y que nosotros digitalizábamos y íbamos, o sea, no teníamos ni ArcGIS, no teníamos ni QGIS, no teníamos las herramientas que hay ahora, ¿vale? Porque esto estaba hablando que fue 2011, sí, el ArcGIS estaba empezando, eran software difíciles de usar y muy caros, entonces, pues nada, básicamente casi con Photoshop, por decirlo así, íbamos con los planos, íbamos haciendo recortes, poniendo las diferentes, entonces yo me tiré otros meses haciendo eso, ese tipo de análisis por el RAN 0, por el RAN 1.2, por el RAN 1, por diferentes litologías, por diferentes profundidades, ¿vale? Y yo iba en cada sondaje generando una serie de imágenes, tanto isodensidades, estos son isodensidades, y no sé si veis los histogramas también, ¿vale? La histograma, no sé cómo se llama, ay, no recuerdo el nombre, bueno, pero Roseta de rumbos. Roseta de rumbos. Roseta de rumbo, ¿vale? Y entonces íbamos un poco, bueno, con el plano que tenían de los geólogos, con las fallas que tenían definidas y demás. Bueno, aquí voy a aprovechar un poco así que se ve, sobre todo en la imagen de la derecha, el rasgo rosario es muy, muy, muy característico, es un sistema Rieder.
Esto también lo descubrimos después de tanto estudio, investigación y demás. Descubrimos que era un sistema Rieder que significa unas fallas transversales norte-sur, o sea, una falla, no me acuerdo, no viene aquí bien definido el nombre, pero la de la izquierda iba hacia abajo, hacia el sur, la de arriba iba hacia el norte, a mirar que es norte-sur completamente, al final alineado con la dirección de los Andes, etcétera. Y eran fallas transversales norte-sur las que delimitaban el yacimiento y que formaban una serie de fallas normales en sentido antihorario, ¿vale? Una curiosidad, simplemente. Bueno, pues con esas fallas que tenían más o menos claras y demás, nosotros estuvimos haciendo, pues, en todas las ubicaciones de los sondeos, íbamos poniendo los diferentes diagramas de isodensidades y íbamos haciendo análisis por lo que comentaba antes. De ahí pudimos sacar, bueno, una vez ya teníamos claro, o hicimos una definición preliminar de dominio, ¿no? Sobre eso volvimos a hacer análisis estructurales con englobando grupos de sondeo, grupos de sondaje, ¿vale? Grupos de sondaje y tratando esos datos de forma estadística ya por grupo. Y vimos algunas incongruencias que tuvimos incluso que desechar alguno porque no cuadraba o incluir otro y demás. Y también nos pasaron varias cosas interesantes que fueron una falla, la falla norte-sur, la pongo aquí como un ejemplo, porque esta falla norte-sur nadie le había dado importancia porque no era una falla que se viera a simple vista, solamente se llegó a detectar quiero recordar, por la concentración de arsénico de los diferentes sondajes que hicieron a rotopercusión sin televiewer, pero con datos, bueno, esto con Lifro estuvimos tirando por el contenido en cobre, tal, el contenido en arsénico, ¿no? Y íbamos viendo una serie de alineaciones, pues pudimos definir esta falla norte-sur y sí que vimos que por encima de la falla había un comportamiento geomecánico totalmente distinto que por debajo. Aquí, para que veáis, entre 30 y 280, 380, 816, lo que también nos llevó a hacer no solamente análisis de todo el sondaje, sino también por profundidad, en acumulado, o sea, un trabajo bastante intenso, sobre todo por la cantidad de sondajes que había, porque ahora que empezará, que Martín comentará un poco esa exportación que he dicho de la metodología a una mina en Sevilla o otros trabajos que hemos hecho, hemos visto que eso, claro, hay mucha menos información. Aquí fue un poco, fue el paraíso de la investigación, porque teníamos muchísimos datos. Bueno, pues definimos los dominios estructurales que salen aquí, estos 10. No sé si este plano es un preliminar o será definitivo, da igual, es solamente para ilustrar un poco. Definimos una serie de dominios estructurales, los cuales vimos no solamente, no solamente en lo que he dicho de sondaje, sino utilizando el IFRO y las diferentes inclinaciones que se tenían de las fallas, vimos que si analizamos por encima de la falla, por debajo, cambiaba, o sea, que definimos el dominio, como decía, la porción esa de terreno 3D, ¿vale? Aquí hay una sección hecha con LIFRO, ¿vale? En la que podíamos ver incluso cuando ya modelamos, después de terminar todo este proceso y tal, también lo modelamos en Lifro y podíamos hacer diferentes análisis, medir dónde estaba la falla para poder analizar encima, debajo y demás, y así sacar lo que serían la definición de dominios estructurales final o la actualización de los dominios estructurales que se hizo en la mina, ¿vale? Lo que sí que quedó claro y patente es que no tienen nada que ver con los dominios estructurales que existían anteriormente, porque claro, estadísticamente la cantidad de datos que te daban los televiewer, o sea, no tengo el dato ahora mismo, pero si eran 183 sondajes de una media de 500, 600 o 700 metros cada uno, pues imaginaros la cantidad de datos estructurales. Creo que hay un paper por ahí escrito en el que te viene el dato y demás, pues la cantidad de datos que utilizamos para poder sacar esa definición de dominio, ¿vale? Muy diferente a la del mapeo de banco porque simplemente era por pura estadística y por la cantidad de datos que teníamos, ¿vale? Y nada, y con esto termino yo. Y voy yo. Comparto Y yo la pantalla. exacto, déjame que me quite yo. Vale. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿no? Sí, la tienes que poner en presentación. Vale. ¿Lo veis, no? Perfecto, perfecto.
Bueno, pues yo os voy a hablar de, como dijo Rubén, de la aplicación de la metodología que él desarrolló en Chile a una mina en España, en Sevilla, en el sur. La mina de Aznalcóllar o mina de los Frailes es una mina que actualmente está en proceso de reapertura. Aquí se ven las dos cortas abiertas, las dos están inundadas. Esta es la corta de los Frailes y esta es la primera corta, la corta Aznalcóllar. Esta, la corta Aznalcóllar, está agotada, ya no tiene mineral. Estas son escombreras, diferentes escombreras. Y esta, que es los Frailes, que se explotó, se descubrió mediante técnicas geofísicas, que la geofísica siempre está aquí. Se descubrió que había mineral todavía por debajo de la corta y debajo de esta escombrera, dos yacimientos nuevos, pero que no podían ser explotados mediante open pit, porque por medio ambiente ya no lo permite. Entonces tienes que hacerlo mediante, perdón, lo diré, en minería subterránea. Vale. Aquí en el modelado de Leapfrog de toda la mina, veis aquí están los diferentes fallas y las diferentes. Estas son las fallas del yacimiento y todas están orientadas al norte. Aquí, como veis, están los dos cuerpos, que son el cuerpo de los frailes, que es el más abundante y es el que principalmente van a explotar en la reapertura, y el cuchichón. Lo que pasa es que los datos geotécnicos que tenía la mina estaban antiguos, estaban muy relacionados con una minería a cielo abierto. Ahí no había túneles ni nada. Y ahora, pues cambia la cosa. Y como dice Rubén, se habían hecho televiewers, pero nunca se habían usado esos datos más que para ver casi como una imagen y mira qué bonito. Y entonces les pusimos en uso. Es una cosa que que estamos intentando, cuando hablamos con las minas, ¿tienes datos antiguos de Televiewer? Les podemos sacar mucho jugo a ellos. Lo primero que hicimos, utilizando la metodología de Chile, es el trabajo de gabinete, recopilar todos los datos que había, todos los televiewers registrados por GEM, que algunos había por nuestra empresa, los que no habían sido registrados por ello, el modelo geológico del yacimiento, todo tipo de testificaciones geológicas, geotécnicas, informes, otros datos de geofísica, todo fue una recopilación y ordenar, porque muchas veces los datos antiguos, tener que en cuenta que esta mina, no sé, ahora no recuerdo qué año cerró, pero hace más de 20 años, tenía muchos datos en muchos discos duros sin ordenar. Una vez que se hace toda esa recopilación, se hace un control de calidad de esa información. ¿Vale? Estamos hablando siempre de un control de calidad de información para la definición de dominios estructurales. Y se hace un control de calidad con un reprocesado, se intenta reprocesar esos datos, se comparan entre ellos, se hace un estudio de incertidumbres y cuando se tiene todo hay que hacer un QAQC. Esto se hace con la mina normalmente, se hace uno interno primero y luego otro con la mina. Tú le presentas los resultados y te dice, oye, pues este no pasa, este televiewer no pasa el control de calidad porque está, y pasaba, está completamente girado. De hecho, de los 24 televiewers, o sea, sondeos con televiewers que había, 14 estaban bien, 8 tenían incertidumbre, que iba a hablar con la mina a ver si se podían salvar y se salvaron 3. Los demás generaban muy alta incertidumbre y no se podían usar esos datos y había 2 que directamente no lo pasaron por diferentes circunstancias y demás. Y luego también se utilizaron sondeos orientados, sondeo con testigo orientado, marcando la línea. Eh, que es otra técnica de tener datos estructurales, pero es mucho más cara, depende mucho del sondista, del operador de la máquina de sondeos, de cómo coloque el testigo en la caja, no permite reprocesado, o sea, una vez está hecho, ya está, la caja luego o se pierde, o se mueve, o se altera. Por eso, aunque la técnica clásica es el sondeo orientado, el sondeo con testigo orientado, pues que igual habéis trabajado alguno con ellos, el Televigo es mucho mejor. Una vez que todo pasa al control de calidad, pues hacemos una base de datos preliminar que volvemos a hacer, con la cual trabajamos, metiendo sonidos orientados, estaciones geomecánicas o ventanas geotécnicas, también se llaman, y hacemos unos dominios preliminares.
los presentamos al cliente, los valida, y cuando decimos válido es hace un control de calidad de sus geólogos, esto sí, esto no, esto... Realmente, cuando llegamos a este momento, ya tenemos todo un control de calidad hecho muy alto en la información, entonces se validan y entonces sí que se hace un estudio en profundidad de cada dominio. Y pueden surgir nuevos dominios o subdominios, pueden surgir nuevas cosas, pero aquí ya estamos en una fase muy avanzada. Se hacen los dominios estructurales y pues se hace una base de datos definitiva y un modelado en Leapfrog de estos dominios, ¿vale? Esto sería el trabajo de gabinete. Se va mejorando y se puede adaptar al tipo de mina y cómo tiene los papeles. Igual lo tiene todo, tiene muchos datos en papel de estaciones geomecánicas y hay que pasarlo, hay que digitalizarlo. Bueno, aquí veis un televiewer acústico en este caso. Entonces, esto es un log, ¿vale? Un log típico, pues hay muchos tipos y se puede adaptar al cliente. Un log en el que vemos la trayectometría, que lo mide también Televiewer porque es una sonda que se orienta, entonces te mide la desviación del sondeo. El caliper o el diámetro acústico en este caso, porque no es el caliper mecánico, sino el acústico. No voy a entrar mucho en teoría de cómo se miden todas estas cosas. La imagen acústica en falso color y ahí es donde picas o defines las aperturas, las discontinuidades al final, porque no son solo fracturas lo que puedes hacer, sino también la foliación, la esquistosidad, todo tipo de discontinuidades. Aquí son las aparentes y luego lo pasas a reales. Aparentes es porque es aparente el sondeo. En un sondeo inclinado aquí pueden aparecer las estructuras en horizontal, pero en verdad esas son igual a 45 grados. Entonces tienes que pasarlas a datos reales. De esa fractura que tú ves horizontal tiene 45 grados. Incluso las puedes, en sitios con mucho declinación magnética, las pasas, tienes en cuenta la declinación magnética y la pasas al norte geográfico real. Luego, con esos datos, se crea una base de datos como esta, hay de muchos tipos, en el que se pone cada sondeo, a qué profundidad, con qué azimut, con qué dip de cada apertura, si tiene apertura, de qué rank, incluso de a qué litología atraviesa. Se le asigna un traverse, que es para aplicar la corrección de Terzaghi. No voy a entrar en lo que es la corrección de Terzaghi. El peso que se le da a esa estructura según la corrección de Terzaghi. Y las coordenadas en X y Z del Leapfrog, se saca del Leapfrog, por ejemplo, o cualquier otro software de modelado, de cada estructura. Con eso se hacen proyecciones estereográficas para de todo el sondeo o de varios sondeos en conjunto y demás, ¿no? Por ejemplo, esta es teniendo en cuenta las categorías, ¿no? Un punto rojo significa una fractura abierta, mayor. Y se definen unos sets o familias de discontinuidades. Aquí, por ejemplo, pues es lo mismo, pero por profundidad, ¿no? Los puntos más claritos son estructuras a menos profundidad y los puntos más oscuros a más profundidad, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que la familia inferior está con discontinuidades de todas las profundidades, pero sobre todo profundas, mientras que esta familia pues tiene más clarito y es de estructuras menos profundas. Eso es un ejemplo, pero se hacen multitud de análisis estereográficos de todo tipo, por encima o debajo de una falla. Se hacen por rangos de profundidad, por ejemplo, de 0 a 200 metros y 200 a 400, o algo específico de una litología, o solo de un rank. Requiere mucho trabajo en oficina. Y entonces vas viendo lo que sale si aplicas diferentes filtros o criterios y vas definiendo y vas apuntando y vas viendo que hay cosas que tienen en común cuando aplicas los diferentes criterios. Con esto, que es la metodología muy rápida, porque también hay que meter, hay que tener en cuenta las estaciones geomecánicas, la geología y demás, y vas haciendo las proyecciones estereográficas mientras miras el modelo del yacimiento, ¿no? Con esto, ¿qué obtenemos? Bueno, pues en este caso, para poner un ejemplo, ¿no? En el ejemplo de Rubén, de Collahuasi, de Rosario, ahí lo que vio que definía mucho los dominios eran corrígeme si me equivoco, Rubén, pero las fallas mayores, las estructuras mayores los delimitaban mucho. Exacto, exacto. En este caso, Y la litología no tenía prácticamente ningún tipo de importancia en Collahuasi. en este caso, lo principal era la litología. Estamos hablando de una mina con sulfuros masivos, pensar en pirita, ¿vale? Que es lo que van a explotar. Y era los dominios estructurales en los sulfuros masivos
y en las demás litologías, las familias, los sets de familias de discontinuidades eran completamente diferentes. En un segundo nivel, las fallas mayores, por debajo o por encima de algunas fallas, también cambiaba. Igual los sulfuros tenían unos sets similares, pero por encima, por debajo de esa falla, pues había un cambio de 20 grados en el cruzamiento, 10 grados, ¿no? Y luego la fábrica de la roca. Es decir, una pizarra que tiene una fuerte escristosidad va a tener unos sets completamente diferentes a una toba recristalizada, por poner un ejemplo, o a una caliza. Entonces, fuimos dividiendo, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es lo que más divide? Pues la litología. Luego, las fallas mayores, o sea, las fallas que dividen los dos cuerpos, los dos yacimientos, Cuchichón y los Frailes, ¿no? En el caso de los sulfuros, se quedó ahí, pero luego en el caso de las demás litologías, pues las que estaban masivas y las foliadas, es decir, teniendo en cuenta la fábrica de la roca. Y con eso se definieron en este caso, 6 dominios estructurales. Hay que tener en cuenta que, no sé si Rubén habló, pero él tenía más de 100 televiewers. Aquí hablamos de 24 televiewers en el momento de hacer el control de cualidad, que al final quedaron en pues 20 o 19. Poco. Suficiente. Es un En yacimiento más Peñagua si pequeño, fueron pero poco. 180 y algo. O sea, Claro, no es lo mismo. También el yacimiento es más pequeño. Esto se presentó a la mina, hacen el control de calidad y se modera. Aquí vemos un corte sur-norte, en este caso, del yacimiento. Al sur es Cuchichón, que es esto de aquí, y al norte, perdón, esto es lo que pone A, esto rojo, es el cuerpo mineral de Cuchichón y este es el cuerpo mineral de los Frailes. Y estos son los dominios que están aquí, en este caso, están limitados por letras. Y luego hay unas litologías que son de cobertera, cuaternario, neógeno, que no nos interesan ni porque nunca van a ser atravesadas por ninguno de los túneles de la futura mina y que las hemos puesto aparte. Y las fallas, todas las fallas importantes. ¿Y qué se vio? Por ejemplo, una cosa que se vio mucho en campo, se creía que la falla que dividía ambos yacimientos era esta, la FAUL TCLF, bueno, esta que es una bifurcación de esta, la del ALF, pero gracias a los televiewers se comprobó que no, que es la MFLF. Como veis, los cuchillos y los frames parece que son iguales, pero no lo son. Cuchichón es mucho más vertical. El set está mucho más verticalizado, más cerca de los bordes de la proyección estrográfica. Ambos apuntan al norte, pero mucho más verticalizado. Este más horizontalizado. Esto tiene 3 sets, tiene alguno más. Y esta verticalización puede parecer, y tiene un set también horizontal, Cuchichón. Y esta verticalización y esta horizontalización en los frailes puede conllevar pues, unos gastos diferentes en el sostenimiento de los túneles o en la futura explotación. Con esto, además, una vez que tienes los datos estructurales, le añades los geotécnicos, es decir, todos los sondeos tienen una especificación geotécnica y se le ha dado pues, una Q de Barton, dependiendo de la calidad del macizo, ¿no? Pues eso, tú tienes los dominios, como tenemos aquí, tienes el dominio F y dependiendo de la calidad del macizo, según el parámetro que quieras, en este caso utilizamos la Q de Barton, la Q' o la Q, pues tienes el F4 porque es de calidad, cuando es de calidad mala, ¿no? Y sin embargo, es muy mala el F2. Se van metiendo diferentes datos geotécnicos, se integran las dos tablas y al final pues tienes dominios y subdominios, ¿no? Aquí tenemos algunos análisis estadísticos de cada dominio, ¿no? Los buzamientos que más imperaban en cada uno de ellos, la dirección de buzamiento que más imperaba, de los subdominios también, en cada dominio, teniendo en cuenta que el subdominio 1 es el de peor calidad, la Q ya no me acuerdo, sí, el de peor calidad, pues en cuáles son de mejor calidad, cuáles de peor calidad, etcétera, ¿no? ¿Qué conclusiones, cuando entregamos este informe, qué conclusiones llevamos? Bueno, que los televiewers es una cosa que se dice, bueno, las minas, tengo algún televiewer, vamos a hacer algún televiewer para ver qué se ve, pero luego es algo que no es muy costoso para una mina, pero que aporta muchísima información. Y no solo televiewers, sino
En verdad, la testificación geofísica, cualquier sonda que metas, no te va a ser muy caro y te va a aportar muchísima información. Lo malo, que si no lo haces al principio, dentro de tu planificación, dentro del Feasibility Study, luego te vas a arrepentir porque no puedes volver a hacer, no puedes volver a ese sondeo de hace 7 años que ya está colapsado a hacer un televiewer. Entonces conviene ya desde la primera fase del estudio de viabilidad de una mina hacer televiewers. Y si además esta está dirigida a la definición de minos estructurales, te puedes incluso ahorrar dinero porque te vamos a decir dónde los tienes que hacer. Esto es una... Ha cambiado un poco ahora, pero esto es una planificación de todos los túneles de la futura mina. Y entonces se ve, y estos son los sondeos que tienen televiewer. Pues hay zonas que dan televiewer. Aquí en la rampa de acceso, en esta curva aquí a la derecha, aquí no hay un televiewer. Y es una zona donde vas a girar y vas a cambiar la dirección del túnel. Y no sabemos cómo es. Y está en el borde del yacimiento. Pues ahí se hizo un televiewer. Esto es antiguo, pero a la mina se le dijo, mira, te faltan información estructural aquí. Y es un punto importante. Y ahí se hizo un televiewer, en algún sitio más. Una vez, o sea, más después de los dominios. De la primera definición de dominios. Que luego, pues esos datos, lo bueno es que los puedes integrar en tu base de datos y actualizar los dominios con nuevos datos. Aquí tenéis, lo tenéis, esto es la propuesta. Esto es la propuesta. Son los televivos antes, esto es la propuesta, ¿no? De todos los televivos, dónde deberían hacerse y por qué. Evidentemente, tú lo haces a mayores y luego la mina hace los que puede o le dejan. Por presupuesto. Esto nos llevó a presentar un artículo. Bueno, lo presentamos en varios congresos. El último es este, que se fue en Barcelona, que es más de geotecnia. Pero bueno, aquí tenéis el póster y demás. O sea, que es algo que es muy útil y que queremos hacer publicidad de ello, no por vender, sino porque es que se ahorra mucho dinero de todos. Haciendo un televiewer en vez de un sondeo con testigo orientado o haciendo, pues teniendo a 20 personas haciendo estrategias geomecánicas. Y además es mucho más bonito. Vale. No quería acabar sin ponernos otros ejemplos prácticos de aplicación de la certificación geofísica. No solo hablar de televiewers, algunos aplicados a la minería y otros aplicados a la geotecnia. Voy a ir un poco más rápido en ellos, pero me parecían útiles. El primero que te quería hablar es de un proyecto que tuvimos en Mina Cabanasses, en Barcelona. De hecho, en campo estuve yo con un compañero que está ahora en la reunión con Fidel, un sondeo de 900 metros para que la mina pudiese seguir expandiéndose, porque era para un futuro pozo de ventilación, para respirar. Mina Cabanasses, no sé si conocéis España, la geología de España un poco, pero bueno, esta es la península ibérica, aquí está Portugal, aquí está Francia y estos son los Pirineos, que es un sistema montañoso muy elevado, ¿no? Y esto se debe a la rotación de la placa ibérica, que es una microplaca, hacia Francia, se fue rotando, y hay una presión. Esta presión que veis aquí, hay una presión, ¿vale? Entonces, esto, que es un mapa de zonas sísmicas en España, evidentemente está toda la zona que pega con la placa africana, pero también está la zona de los Pirineos muy activa, pues la microplaca ibérica se está todavía pegando tiene una rotación contra Francia. Pero esto antes era un lago, ¿vale? Un mar interior, perdón. Y entonces la mina que está aquí lo que explota es sal. La sal, la potasa de este antiguo lago, ¿vale? Aquí veis algunas cajas de sondeos con la sal. Y aquí un mapa geológico con todo y demás. Vale. Esto es geología para poneros un poco en contexto. ¿Qué pasa cuando hay 900 cuando perforas en sal? Lo primero, la salmuera, ¿vale? La salmuera es que perforas con sal con mucha salinidad, eso hay que tener cuidado, no todas las ondas lo pueden soportar y tienes que limpiarlas muy bien y demás. Pero aquí, que este es un log multiparamétrico, una escala que no nos permite ver mucho, es 1-2000, normalmente se entregan a diferentes escalas, a 1,25, 1,100, 1,1000, y hay cosas que puedes ver de una manera y otras de otra, ¿no? Aquí tenéis la testeometría, la desviación. Aquí el gamma natural, que es la radiación gamma natural que dan los macizos de torio, plomo y ahora se me olvidó el otro, uranio. La intensidad del campo magnético terrestre, la temperatura del fluido, la conductividad del fluido, que aquí, claro, no se ve la escala, pero era altísima, casi en los límites de la sonda. El spinner flow meter, que es para detectar flujos verticales dentro del sondeo, el sónico de onda completa sísmica, para detectar, y luego
en verdad es aplicable a los módulos mecánicos, sabiendo la densidad aparente, ¿no? De laboratorio y demás. O bueno, o si tienes sonda de densidad, pero esa es nuclear, también obtienes un dato in situ de la densidad aparente. Y luego aquí es el televiewer con todas la imagen, las aparentes, las reales y proyecciones geográficas a diferentes profundidades. Pero sobre todo quería hablar de esta mina por otra utilidad que tiene. Bueno, aquí se me olvidó decir que se vio que era muy horizontal todas las discontinuidades hasta que entras en la sal, que ahí cambia, porque se fue cerrando ese mar interior y a medida que se iba cerrando esa sal iba buzando, ¿no? Entonces por eso tienes aquí lo tienes horizontal porque es de ahora más o menos, antes, de después del cierre y aquí de antes. Pero otra utilidad del televiewer es medir el estado tensional, con la ovalización del sondeo, ¿no? Esto es un sondeo perfecto, cuando tú perforas y de repente tienes unos esfuerzos tensionales, un esfuerzo mayor y un esfuerzo menor. Entonces, ¿qué hace? Pues deforma el sondeo. Te lo deforma inmediato, quitas el revestimiento, inmediatamente te lo deforma, no tiene que pasar tiempo. Y te queda una imagen como la que veis aquí, que son unos agujeros que no son discontinuidades, son provocados por la perforación y el estado tensional, que son estos agujeros de aquí, el breakout. También se pueden generar unas fracturas de tracción, pero esas son más difíciles de ver con el televiewer. Cuando tú orientas, estos breakouts, los picas, los defines, los orientas, haces una base de datos, puedes saber cómo es el estado tensional. Y entonces aquí el estado tensional es, evidentemente, porque está la microplaca cerrándose norte-sur, norte-sur. Y eso es muy importante para la mina cuando va a hacer un pozo de 900 metros, de un diámetro de, no sé, 5 por 5 metros, un pozo de ventilación. Pues oye, refuerza el norte y sur de este pozo de ventilación, que ahí tienes el esfuerzo mayor y es donde vas a tener problemas de sostenibilidad, por una parte por la orientación de las discontinuidades, ¿no? Esto está en publicación ahora. Todavía no lo vamos a publicar este año, estábamos en la segunda corrección y porque creemos que es un dato muy bueno porque pozos de ventilación se están haciendo muchos por muchas razones. Otro ejemplo rápido que quería poneros es que también se hacen para estudios hidrogeológicos. Este es un ejemplo del segundo túnel más largo de España, una obra ingenieril de décadas para atravesar la cordillera Cantábrica, aquí esto es el norte de España, con un túnel para tren. Aquí veis, mirad, estos son 2000 y pico metros, o sea, súper profundo, como podéis comprobar. Y lo que pasaba es que estos son calizas y con acuíferos y acuitardos y pues se perdía el agua. En algunos sitios donde siempre salía agua toda la vida, se perdía el agua. Y entonces se hizo estudios hidrogeológicos con televiewer, con la sonda de temperatura, conductividad y con el spinner. Para detectar, pues aquí tenéis los ejemplos. Pues esto es una entrada de agua, aquí entraba agua dentro del sondeo y subía el nivel piezométrico y aquí se ven dónde están las pérdidas. No voy a entrar en la teoría del spinner, pero bueno, para que veáis otra utilidad. Y entonces, muchas de estas pérdidas coinciden con zonas de fractura. Esto que veis aquí es que en verde son fracturas menores o cerradas, perdón, y en rojo las abiertas. Entonces, aquí en las fracturas abiertas hay muchas y mira, coincide con una salida del agua, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, está estacionario. Aquí ya no pasa nada. Eso pasó en la mina de sal, se veía, por ejemplo, que el agua estaba estratificada, no se mezclaba. El agua de diferentes salinidades no se mezclaba y se vio con esto. El spin era una línea sin una línea. No me sale, pero bueno. Otra cosa que se hace mucho con Televigos es lo que hemos dicho, ir a la mina y decir, oye, ¿tienes datos antiguos? Te los reproceso o miro si están bien, ¿no? O, en este caso, para un cliente español que tiene una mina en Sudáfrica, en el que sería muy difícil para nosotros hacer asistencias. Tardaría mucho en llegar para hacer un solo televiewer y demás. ¿Qué hace? Lo hace una empresa local, ¿vale? Que nosotros, bueno, intentamos asesorar de que esto nos parece bien y demás. Ellos hacen el trabajo de campo, nos pasan todos los datos con su hoja de campo y todo, y tenemos que decir cómo queremos que lo mida, etcétera, y nosotros hacemos el reprocesado, ¿no? Hacemos bueno, el reprocesado no, el procesado de datos, porque ellos no hacen el procesado. Y aquí tenéis un ejemplo de unos datos adquiridos por otra gente en Sudáfrica y reprocesados por nosotros, ¿no? Con Sonicando completa, y en este caso sí que este dato de aquí, este azul clarín, es de densidad, es la nuclear. Entonces,
podemos sacar los módulos elásticos dinámicos con un dato in situ de la densidad. ¿Vale? Esto es otro ejemplo de usos. Aquí os he hecho un zoom para que veáis lo guapo que se ve todo, ¿no? Aquí con todas las fracturas, con el caliper, con diferentes sondas, porque aquí muchas sondas tienen caliper mecánico incorporado. Digamos que se pueden meter muchas cosas en el log y pues pueden comparar muchas cosas y lo puedes tener como quieras. En este caso, el cliente, por ejemplo, quería en tamaño A0 porque quería imprimirlo en sus oficinas y tenerlo ahí para enseñarlo a visitas y demás. Mira qué Al guapo lo final es tengo. la clave de la geofísica también, aplicar muchas diferentes técnicas para poder sacar unas conclusiones fiables. Que muchas Sí, veces hay clientes que te dicen, no, hazme este tipo de sísmica y siempre que se puede o que hay presupuesto, se recomienda hacer diferentes técnicas para poder sacar una conclusión más o un modelo más sí. real. Por ejemplo, en estudios hidrogeológicos se mete una sonda que mide la temperatura y conductividad del fluido junto con el spinner flow meter porque te miden cosas un poco diferentes, pero igual no hay un cambio de salinidad, pero sí hay un cambio en la velocidad del spinner. Entonces, lo que no detecta uno, te detecta el otro, o los dos detectan lo mismo y entonces dices tú, aquí tienes algo. ¿Vale? Y una cosa solamente, Martín, que Sí, me gustaría decir, de que lo has dicho antes, y es que el coste de hacer un televiewer es infinitamente menor, lo volvemos a repetir, a lo que es hacer el sondeo o sondaje. Tener en cuenta una cosa, tienes que hacer un sondaje 24 horas con una máquina, seguramente un sondista y dos ayudantes, hasta ponte 500 metros, imagínate un par de semanas haciendo eso, más luego un geólogo a pie de máquina, más luego todos esos testigos que hay que moverlo y llevarlo al set donde van a ver cómo está orientado, no sé qué tal. Imaginaos la cantidad de dinero que es eso. Sin embargo, un televiewer llega al técnico, generalmente una persona, ayudado por el sondista, mete la sonda y en un sondeo de 100 metros, en una hora y media, 2 horas, lo tiene, un sondeo de 500 metros, 3 4 horas, ya tienen medido eso y procesado, pues parecido, un día o dos de trabajo de gabinete. O sea, quiero decir que al final en coste no es comparable y la información que tiene, pues, ya a la ver, habéis luego visto. en oficina te puedes sacar muchas chichas, luego tú la que tú quieras, pero procesado si no, no es. Bueno, voy a acabar porque me quedan 10 minutos para completar la hora. Voy a hablar de otras, algunas cosas especiales, hay muchos más, he puesto algunos un poco inusuales, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es dentro de una futura estación de metro en Barcelona, en el que querían conectarla con un túnel existente que está pues, a 40 metros hacia allí y se realizaron televiewers en sondeos horizontales, con un poco de inclinación, pero horizontales con PVC, porque en este caso había riesgo de que se cayese parte, de que colapsase el sondeo, entonces se hizo a través de PVC. La imagen no es perfecta, pero cuadra todo perfecto y a día de hoy lo están haciendo con estos datos. Entonces, bueno, que se pueden hacer televiewers a través de PVC o en sitios donde está tan hecho polvo el macizo. Esto es una obra, para una obra lineal de ferrocarril. La única manera es me metes un PVC y lo hago a través del PVC. Y como es una roca muy foliada, es que veo la foliación. No me hace Pero falta. usando también sondas de última generación de Sí, ALT que claro, son de mucho más última generación. potentes, ¿vale? O sea, No con todas una las ondas sonda pueden hacer esto. antigua no podría hacerlo. O sea, Y a esto te ahorras porque es lo que dice Rubén. Esto es un sondeo de 40 metros, método Televiewer. Y si no, tendrían que tener a un geólogo 2 semanas haciendo estaciones geomecánicas por todo y buscarlas si las hay, que no siempre las hay en un área urbana. Te mandé el informe, amor. ¿Perdón? Sí, sí lo puedes leer. ¿Cómo? yo creo que se coló algún micrófono abierto, creo. Vale. Sí, ahora Camila tiene la mano levantada ahí. Sí, si queréis. Hola, Sí, Sí, hola, ¿me dale. escuchan? sí. Te Sí, escuchamos, Camila, adelante. Buenas tardes a todos. Yo acá, Camila de Chile. Me sorprendió lo que acaba de decir. Bueno, yo llevo un tiempo alejado del mundo televiewer, llevaba muchos años interpretando. Últimamente no he tenido proyectos de este tipo, pero no estaba al tanto de esta posibilidad de utilizar
un PVC para la roca muy fracturada. Bueno, a ver, claro, estos son sondeos cortitos de 40 metros. En uno de 400 metros ahí es que no vas a. El PVC se va a pandear, es complicado, Claro, pero para sondeos piensa, cortitos se hace. piensa que son Y ahora, horizontales, hay que empujar la sonda hasta el final, o Claro. sea, tienes que utilizar los unos horizontales todavía PVC más especiales. difícil. O sea, lo que Ahora, es la operativa, una lo que es pregunta, y operativa aprovecho que es están hablando de complicado. eso. Una pregunta, ya que están hablando de eso. ¿Cómo lo llenaron de agua el PVC? Tenía una pequeña inclinación que lo ha dicho Don Martín, que esa era la clave, ¿vale? Porque ¿Ya? si hubiera sido totalmente horizontal, hubiera sido prácticamente imposible el rellenarlo con agua y se hubiera tenido que utilizar un OBI, o sea, un Claro. óptico, y no se hubiera visto nada, ¿vale? Pero al tener Sí, por la una descentralización de la ligera sonda. inclinación, lo pudimos rellenar de agua. Ok, gracias. Sí, no fue una operativa más fácil, lo pensamos mucho y salió muy bien. Pero ojo que tienes que utilizar la última sonda, vuelvo a repetir, de última generación, la QL40 de 2G. ALT, que es con la que trabajamos, porque tiene también una función para el Integrity Sí, Casing, o sea, que tiene como mayor tiene una potencia y función que pues es behind PVC, que lo que te hace es omitir la primera llegada de las ondas acústicas y te coge la segunda llegada, que es la del macizo. Te omite la del PVC y te coge la del macizo. por A eso ver, no digo es que si ideal, la imagen no Mm, es ideal, pero es mejor que nada. Aquí esta imagen no es la ideal. enti- yo acá, disculpe que siga hablando, yo acá en Chile, bueno, me ha tocado trabajar con registros que se han hecho en rocas muy fracturadas, muy fracturadas. Hemos tenido riesgo de atrapamiento del instrumento y debido a eso yo generé como una metodología generando los registros por tramos. Eso también lo Entonces se hacemos. van sí, moviendo las barras y bueno, eso lo se hace hacemos, se asegura sí, sí, un eso lo hacemos. solapamiento entre registros, ¿cierto? Eso lo Pero, hacemos nosotros siempre. Mira, una de las cosas que nosotros... Mira, yo ahora mismo estoy en Sevilla porque voy a hacer precisamente mañana una medición. Y lo primero que se hace antes de que quiten el revestimiento, o sea, nosotros decimos claro, que tenemos que estar allí cuando esté a cota de iniciar eso, pero con todas las barras, como tú has dicho. Entonces se ve claro. si tienen las cajas, a veces tienen las cajas allí ya Sí, directamente tiradas, las puedes ver. Y sobre todo, importantísimo, ver las maniobras del sondista, porque en el parte de identificación del sondista te va a decir, oye, pues cada vez que cambiábamos de corona se nos atrancaba a 70 metros o a 150 metros. Y ahí es donde entra el hacerlo por tramos, que es mucho más lento de hacer, pero te el, asegura, al menos en esas zonas de fracturas que generalmente se suelen cerrar, pues perder menos registro y sobre todo no perder la sonda, que yo ya he perdido una. Quiero decir que al final no es una de las cosas que quiero decir que es una cosa que puede pasar, porque al final, y cuando dices que has trabajado en zonas muy fracturadas, claro, es que por eso ahí está el mineral. O sea, es que generalmente las zonas justamente, claro, las zonas de minería suelen ser zonas muy, muy fracturadas y suelen ser zonas complicadas. Para colmo, siempre, no es que, no es que tenga un sondeo vertical perfecto, siempre te suelen poner con bastante inclinación, entonces todo se complica, ¿vale? Entonces, claro. pues, por eso, sí hay Sí, yo formas de creo intentar... perdona, que ya se acaba, perdona. No, dime, Martín, sí, adelante. Que cada caso hay que mirarlo como un caso diferente a los demás. Aplicas tu experiencia, pero en este caso propusimos esto y fue muy bien. Pero igual en otro caso proponemos una cosa diferente. También, por ejemplo, en este caso lo vendimos en parte, el proyecto, y lo ganamos porque les dijimos, y además es que puedes instalar un piezómetro de casa grande abierto. Y entonces, claro, dices tú, ostras, es que me aprovecho un sondeo, meto un pizómetro de casa grande abierto. En este caso, esta imagen no lo metieron, pero podrían, porque además la imagen todavía es peor, porque rebota más. Pero quiero decir que cada caso se puede mirar si vale. Que me dice que si nos dicen ahora una mina que tiene un sondeo de 400 metros muy fracturado que se mete en PVC, yo les diría que Ya, ahí no podría ser. Porque sí. meter 400 metros de PVC y que no se rompa el PVC, que no La se primera, pandee y demás, la es un primera riesgo. premisa, la primera premisa de un geofísico o de alguien que se dedica a la electrificación geofísica es, lo primero son, bueno, aparte Las de la ondas. seguridad de tu personal y demás, ¿no? Pero es las sondas, nunca pongas en riesgo tus sondas, nunca, ¿vale? Porque no merece la pena, o sea, el perder un equipo por querer explorar una zona que sabes que no vas a poder entrar, ¿vale?
Y bueno, tengo una Pero última diapositiva y ahí podemos, si queréis. Ah, perdón, sí, tenéis más. Que iba a hablar disculpe, por acá Camila, que lo último que quería comentar es que a veces se genera rechazo de parte del cliente cuando uno plantea estas situaciones de riesgo de atrapamiento y de querer registrar por tramos, por todo lo que sí, involucra, porque es tiempo. porque Sí, porque es es tiempo y es tiempo y dinero. es dinero al final, pues. Es- Y el hecho de mover las barras por tramo involucra que estén los operarios de la sonda ahí completamente atentos a nuestras solicitudes y se ha generado a veces unas molestias, yo lo he vivido, sí, que Nosotros se pero no, tiene como que yo en mi suele experiencia pasar. no mucho porque explicar muy a detalle. No, pero suele pasar más con el tema de lo que es la empresa de perforación, ¿vale? ahí La sí. empresa que hace la Claro. perforación, porque ellos, los tiempos de parada, para ellos es perder dinero, ¿vale? Aunque lo tengan presupuestado que les van a pagar tal. Sin embargo, si tú tienes una buena relación con tu cliente, el ingeniero de mina, el geólogo jefe, no sé qué tal, y él prima la información, que es lo que hablábamos de Martín y yo, que por 3 4 horas, 5 horas, vas a tener una información privilegiada de algo que te ha costado mucho hacer un sondaje. Por eso, nosotros, por lo menos aquí en España, alguna vez nos ha pasado, ¿vale? Sobre todo con empresas de perforación. Pero cuando el cliente tiene la última palabra y quiere la información, va a primar eso y le va a dar igual esas horas. Pero sí que es uno de los conflictos. Igual que hay otro conflicto típico y es que prima siempre la testificación del geólogo o donde están las fracturas principales con respecto a las nuestras que son registradas in situ. Y eso es una discusión también que hay ahí, ¿dónde ponemos tal? Entonces, Bueno, más que la descripción del geólogo es cómo ha colocado el operario del sondista ese testigo en la caja. Entonces tú tienes una fractura que exactamente. él tiene a 75,50 metros y tú en el televisor la ves a 75,30. Mm. Y esto, no, mira, Eso he hecho todas mis genera otro eso. comprobaciones y lo mío da bien. Tened en cuenta una cosa, bueno, supongo que yo estaba trabajando en Chile, sé lo que es, ¿no? Pero que siempre al final el mundo de la minería sigue siendo muy old school, ¿no? De donde esté la roca, donde esté el sondaje, donde esté tal, y la geofísica siempre queda relegada un poco a un segundo plano, aunque luego sí que no, nos llaman cuando tienen problemas y demás, tal, ¿no? O sea, al final yo siempre digo, la geofísica no es la panacea, pero puede obtener muchísimos datos a un mucho menor coste y a una mayor producción. Y eso te puede hacer ver cosas o incluso lo que ha dicho Martín, investigar en zonas, en sitios que no podrías de otra forma. Entonces, pues eso es una Sí. de las luchas constantes. Hay que educar también a los clientes. Imagínate saber aquí cuál es la orientación de estas fracturas. O sea, mira cómo está colocado el testigo, que hacen lo mejor que pueden, pero es muy difícil. Y sin embargo, aquí te digo, no te preocupes. La foliación la Yo he visto tienes. muchas veces que le dan con el martillo y va cayendo el testigo. Es que, vamos, es imposible. Igual que lo que comentaba antes Martín del tema de la orientación, del reflex y demás. Hay un montón de controversia con los sondajes orientados. Un montón. Porque en cuanto no lo haga bien, bueno, en Chile, por ejemplo, eran los geólogos los que lo hacíamos, por lo menos en mi empresa. Pero aquí en España es la misma empresa contratista. O sea, hay intereses económicos de metro, de no sé qué, de tiempo. O sea, es imposible que eso vaya a salir bien. Al Y es menos con el carísimo. Televiewer, El metro es carísimo. pero al menos con el Televiewer tienes fuerza porque es un dato in situ y vas a dar un valor de cómo están esas estructuras. Entonces, al menos sirve para poder calibrar esos datos Y, que y, tengas. En mineral claro, fresh y eso sí, es una cosa que ha dicho Rubén, es muy importante, porque, por ejemplo, en nuestra experiencia, decimos, mira, vale, haz el testigo orientado, pero metemos un televisor y comparamos. Y si sale bien, te ahorras el testigo orientado. O quiero hacer un dilatómetro. ¿Y por qué no metes el sónico onda completa? Vale, que estamos comparando dinámicos con estáticos, pero ¿por qué no? Te va a salir mucho más barato y tienes un dato que igual eso, también te vale. O eso lo sea, hemos hecho, por hay que ejemplo, ir. eso lo hemos hecho, por ejemplo, en la Permiso, mina en la Rubén. que estamos. En la mina en la que estamos trabajando ahora hemos hecho precisamente eso, para ahorrarse presiómetros, sobre todo presiómetros a grandes profundidades, porque prácticamente es imposible a más de 200 metros hacer uno bien, lo vamos a sustituir por sónicos de onda completa, que vamos a poder correlacionar módulos dinámicos con módulos estáticos de los presiómetros que sí hay en superficie a 100 o hasta 200 metros. Y de ahí queremos también intentar hacer una publicación si sale bien, pero al final volvemos a lo mismo, la geofísica es una herramienta que te da muchísima información de una forma rápida y a un precio muy óptimo, muy rentable.
Tienen aquí una Claro, última Rubén. diapositiva, que son Rubén, algunos ejemplos, y acabo, y si queréis seguimos, y así nos vemos un poco las caras, porque yo no os veo, porque estoy compartiendo y no veo. Nada, quería hablar del óptico, que a veces se utiliza también mucho en zonas kársticas, en que no se puede, que por mucho que metas agua desde superficie, es imposible, no hay agua. Pues aquí veis algunos ejemplos. Por ejemplo, esto fue un estudio que hicimos en un pantano que perdía agua y claramente lo perdía por algunas de estas fracturas en una zona kárstica. O bueno, aunque a veces no se incluye la descripción geofísica, pues los crosshole y el PSLogin, que es sísmica, y bueno, aquí veis algunos, y que lo hacemos mucho, mucho, mucho en estudios de mejora del terreno. Es decir, un terreno que tiene unas calidades geotécnicas malas, le inyectan o hacen algún tipo de mejora con cemento, deep soil mixing o lo que sea, y cómo mejora, ¿no? Una lectura inicial con velocidades bajas y una lectura más tarde, velocidades altas o cambios aquí con diferentes constantes. Eso también lo hacemos bastante, ¿no? El PS Login es como más o menos, ¿eh? Es como si fuera un cross-hole, pero con una sola sonda, no necesitas dos Sí, bueno, es sondeos, como entonces ahorras un sónico de dinero. onda completa, va a medir VP y VS de modo discreto a diferentes alturas, y la diferencia con el sónico de onda completa es que no es un piezoeléctrico, sino que aquí sí que tienes geófonos que te miden tanto la VP y la VS, ¿vale? El sónico de onda completa, por mucho que te digan, la VS es calculada, ¿vale? Y ya está. Y quería poner este último ejemplo para despedirme de ir más allá. Aquí esto lo entregamos ahora siempre como un entregable que queda muy bonito, que es un GIF hecho con todas las imágenes de pues cómo va avanzando. Aquí vamos cada 25 metros, vamos bajando en el sondeo y vamos viendo cómo, y podéis ver cómo es el principal, pues hay en un metro que se desplaza más hacia el noreste, ¿no? Y aquí surge otro. Pues da muchísima información y puedes jugar mucho con esta información si tienes una buena base de datos y si conoces un poco, y sobre todo mucha coordinación y hablar mucho con los clientes, que no es un trabajo solo de nosotros. Bueno, nada más. Ahora si queréis hablamos un poco. Hola y os veo. Espero Genial, que os haya muchas gustado y os gracias. haya aportado datos. Sí, súper. Fue muy buena presentación y se valora porque, o sea, no habíamos tenido una presentación de geofísica de pozo en CEGE y era algo que yo había estado buscando hace rato que hubiera y agradezco harto que se extendiera no solo a Televiewer, sino que a otros métodos. Bueno, dejemos abierto a preguntas. Por lo menos Camila tenía algún comentario más que agregar. Bueno, si no, sí, dale. disculpe, es que no voy a poner mi cámara, es que estoy conduciendo, pero me estacioné. Que quería agregar algo de lo que estábamos hablando recién, que era el tema de lo que mencionó Rubén de la vieja escuela, y el tema de cuando comentaban que a veces hay, o sea, la geofísica de Teleview no calza exactamente con el registro de la roca que tienen del testigo, y actualmente, porque hay discontinuidades que están desplazadas, ¿ya? Y a mí lo que me han pedido, que es lo que yo he hecho al final, y ahí va el tema de la vieja escuela, que es ajustar mi registro geofísico, mi interpretación, al, a, la, a lo que geología tiene establecido los testigos. Ejemplo, busco discontinuidades representativas mayores, más importantes, la, defino bien la ubicación que tiene geología establecida para esa discontinuidad y muevo todo mi registro asociado a eso. Es La bastante verdad que siempre habitual. Es Sí, bastante eso me quedaba habitual la eso. duda si eso está bien o no, la verdad, no, pues, está bien. porque No, a ver, se hace y se tiene que hacer, pero porque tú tienes una discontinuidad mayor y cuando metes la sonda 500 metros, el cable se elonga, son muchos, se elonga y eso hay que corregirlo, Sí, pero hay pero, veces que no espera, se elonga. Hay correcto. veces que no se elonga porque tú tienes la medida inicial de tu televiewer y luego la medida final. Imagínate, se han movido 5 centímetros, 10 centímetros. Y aún así es una discusión perdida, Camila. Entonces, al final es tener el mismo sistema de referencia. Si ellos quieren que sea ese sistema de referencia, lo aplicamos y todos hablamos lo mismo. Al final no es tan grave que la No, fractura, en vez de estar a 15,30, está a 15,60 realmente. Y lo más importante, como has visto en la presentación, son los estudios estadísticos que hemos hecho, isodensidades, cómo se comporta geomecánicamente. No va a ir en un metro. Ahora bien,
Cuando hay, yo sí lo que hacemos muchas veces en los informes es sacar un porcentaje de diferencia, ¿no? Entre el decalaje entre mi fractura y la suya. O sea, no es lo mismo que se haya movido 20 centímetros a que haya 1,5 metros, 2 metros, que puede ser el caso. Entonces ahí sí que O lo puedes pondría. ajustarlo, por ejemplo, si tienes revestimiento diciendo, mira, ¿a cuánto tenías el revestimiento? ¿A 30 metros? Pues me está detectando a 30 metros. Sí, Otra pero cosa es a 500 metros, 600. incluso en el revestimiento puede haber confusión. Bueno, Porque con al final Fidel nos es una pasó, persona que está midiendo, es y una hasta aquí en persona la que está recta. midiendo y se puede equivocar en que ha metido un tubo de menos, yo qué sé, se puede equivocar. Bueno, una Lo vez que sí que está hubo. claro es lo que tú ves en la imagen del televiewer, es que no hay duda. Entonces, por eso digo que si es 20 centímetros, 30, 40, vale, pero si estamos hablando ya de 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, que nos ha pasado incluso discusiones fuertes, pero al final yo prefiero poner una tabla, decir las referencias y poner un porcentaje y poner en hallazgos si hay algo así curioso. Y así te cubres tú en salud como técnico, ¿vale? Como geofísico, porque si no, luego, si no digo que vaya a pasar nada, porque yo en 20 años que llevo, en la vida me va a buscar la policía por una fractura que puse 1 metro más arriba, ¿sabes? Pero al final va a quedar ahí tu nombre y yo qué sé, A ¿sabes? ver, Entonces, si es una diferencia de 1 metro, ya es grande, ¿eh? 1 metro y algo, eso hay que mirar. Hay que hacer un control de calidad y ver quién, qué es lo más plausible y cuánta incertidumbre hay y lo que tienes que es mirar. Al final, tu sonda te ha llegado a 900 metros y cuando tu data logger ponía 900 metros en un sondeo de 900 metros, pues ya está. Si haces una medida, aunque sea de baja resolución, en bajada y te detecta en subida a la misma profundidad, la misma tal, también es un coño, control de tienes calidad. Sonic onda completa y te da justo la Si fractura el en el sónico la mismo sitio. completa, Así que por eso está bien son meter muchas muchas cosas que nos sondas. han pasado y aún así hay veces que lo que dice Camila es por un poco ya por establecer un sistema de referencia, pero que es una de las discusiones eternas que va a haber siempre. Eddie Gallardo tiene una pregunta. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rubén. Rubén, nosotros somos de Equinox aquí de Nicaragua. No sé si te acuerdas, a inicio de este año, del año pasado, Ana María Sí, sí, Chavarría, que también está presente exacto, aquí. sí, sí, la he Nosotros visto antes que recibimos un estaba. curso introductorio con bastante de lo que es el procesamiento televiewer. Nosotros trabajamos para Equinox. Equinox tiene dos ondas. Tenemos dos ondas, una óptica y una acústica, propias de la compañía. Si no Ya a recuerdo mediados mal, del... eran de LIM, ¿no? Eran de Exacto, LIM. este, Sí, sí, cuerda. Perfecto, sí, sí, me acuerdo perfecto. perfectamente. Las del IM, exacto. Y lo que dice Camila es cierto. Hemos tenido todo ese choque, como decimos el muy nicaragüense, yo soy geólogo. Una de mis partes de especialidad es lo que es la parte estructural. Y cuando yo vine a la compañía, la idea era esa, hacer esos análisis de televiewer y comenzar a hacer modelos estructurales, definir dominio, identificar zonas de dilataciones y cinemática. Y cuando lo comencé a trabajar, ya a partir del año pasado, Ana María y yo empezamos a procesar usando Wellcat. Ya nosotros procesamos nuestro propio sondeo. Y sí, hay eso lo que dice Camila. ¿Qué pasa? Que tuve varios roces con los geólogos de los proyectos, en donde a los 30 metros tenía una estructura principal. En el televiewer la tengo a los 34 o 33 metros. Entonces yo les decía, ok, le digo, al inicio, ¿con cuál me voy? Para mí, en lo personal, como geólogo, me voy con mi dato in situ, que Hombre, es mi imagen. en 30 metros es muy, muy poco probable que se te Es haya enrollado el correcto, cable 4 es metros, correcto, ¿sabes? exacto, es correcto. Entonces le digo yo, no, me dice, es que están los núcleos, en el núcleo está aquí. Sí, pero en la perforación, yo también tengo bastante tiempo de haber trabajado en perforación, trabajado con perforistas, y comenzamos a ver un coacusé en el núcleo. Y comenzamos a ver pérdidas, 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 Ah, pérdidas, zonas de falla extensa y una gran pérdida. Entonces, eso es un trabajo que hemos venido trabajando y es ha que es- sido, no es, sí es difícil. La ventaja que tal vez tenemos Ana María y el grupo de geociencia que de aquí de Equinox es que los sondajes y el equipo es propio. Y el contacto con los geólogos son, o sea, compañeros de nosotros, son por lo general estudiantes que estudiamos juntos en la universidad, nos conocemos, y tratar de convencerlo de la importancia. ¿Cómo lo convencemos? Con lo que presentó Martín, lo que presentaste tú, Rubén, todo esos tipos de identificación de dominio, usando la roseta de rumbos que le dicen, nosotros le decimos rosetas de fractura, o
usando el DIP. Yo uso bastante el DIP para procesar. Sí. Igualito Bueno, uso el software del WellCat para definir, para corroborar mis dominios, y ellos ya han venido viendo el éxito que hay de cuando definimos tendencia. Mira, Entonces, hay una cosa que es importantísima para todo, sea geólogo, geofísico y demás. Una cosa son las conclusiones, ¿vale? Las conclusiones pueden ser correcto, distintas, pero como se miden las cosas, se tienen que medir exactamente iguales, ¿vale? Y es exacto. la metodología de trabajo. a Es que ver, esa es Sí, la clave. y quiero ir un poco a la contraria. Lo hablé al principio de los dominios estructurales de Sevilla. O sea, nosotros reprocesamos telebiegos y había algunos que estaban mal y que no pasaron ese control de calidad. O sea, que también claro. hay veces que nos hace. Ahora bien, Pero bueno, cuando se tiene una en ese incertidumbre no caso, pasa nada. Se en hace un ese control de caso en calidad. concreto, o sea, quiero poner eso en valor, ese caso concreto, porque fue una cosa curiosa, y era que veíamos que rotaban, haciendo los dips, rotaban como de repente 45 grados o hacían como un espejo o tal, y ahí descubrimos que era por la sonda estaba mal, la sonda iba No lo habíamos haciendo hecho como unos nosotros, giros. ¿eh? Otra empresa. Iba Sí, girando. y la sonda era de Robertson. Lo digo porque me ha pasado también en otros QAQCs que tal, que no sé muy bien si es porque, bueno, no sé si tenéis experiencia, pero bueno, con ALT, con las de ALT, Yo tú, conozco las ondas. tú mides y te lo registra todo. Pero con Robertson tú le dices cómo quieres medir. Quiero que me lo mida al norte magnético o quiero que me lo referencie al lado alto, al high side, que se llama, ¿no? El high side, Claro, correcto. bueno, el tema es que, bueno, creo que las de Lin van con la misma filosofía que Robertson, porque son una sonda china que ha copiado prácticamente a la de Robertson. Entonces, ahí pues, ya hay otra cosa que pueden meterle de error, que es que el operador se equivoque a la hora de medir, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, nosotros, mira, una cosa que fue curiosa que descubrimos o nos dimos cuenta de que algo pasaba gordo en esto de mirar a los frailes fue porque de repente empezaron a venir todos los datos bien a partir de una fecha. Y cuando hicimos un histórico, vimos que justo en uno de los sondajes en el que dio mal, ellos perdieron la sonda en el fondo y tuvieron que comprar una nueva. Y cuando cambiaron a la nueva, de repente los datos venían bien. O sea, entonces ahí dijimos, hostia, hay que analizar bien todos estos datos de esta sonda anterior. Y Claro. fue lo que eso, que lo miramos ahí al detalle. Pero vamos, que no sabíamos qué pasaba, pero era como que la imagen rotaba, Claro, ¿sabes? claro. Y Sí, no el se veía ni el magnetómetro estaba azimut. mal. Sí. Otra cosa también que las de Robertson no tiene el azimut y el til, creo que no lo registra en continuo. Con las de ALT, que también me ha pasado, de ALT que de repente fallen los sensores, pero tienen una cosa, que tú tienes el til, ves el dato bruto y a lo mejor te está midiendo a 96 grados. Dices, no puede ser. Sí, ¿sabes? Si es un sondeo vertical, tendrá que ser, ¿sabes? Bueno, son cosas que te pasan. O incluso con el azimut también pues, vas viendo como rotaciones, pues lo puedes registrar. Bueno, esto al final son años de Bueno, trabajo y yo mi experiencia. recomendación es hacer QAQC. ¿Hay duda? Haces QAQC, haces una especie de investigación y emites una nota técnica o un informe de QAQC. Ya está. Sí, nosotros también nos piden algunas veces certificaciones por sondaje, ¿vale? Certificaciones QAQC que me dan datos, yo los miro y certifico que efectivamente este sondaje se ha medido bien. O sea, no se ve nada, la velocidad de medición ha sido la correcta. El til y el azimut no tienen nada raro. O si se observa algo, como ha sido el caso en algunos trabajos que he hecho, que se observa algo, pues se dice, oye, en esto no tomas los datos del acústico porque están mal. Y como hay un óptico, intentar priorizar el óptico y el acústico solo para que te sirva para discriminar entre fracturas abiertas y cerradas, ¿vale? Pero eso también es uno de los trabajos que solemos hacer de forma recurrente. O salvar algunos datos que están muy Porque mal ha dicho descentrados. Martín, esto que ha dicho de Sudáfrica, Martín, de que de tal, es muy típico en Sudamérica, ¿vale? De que las minas compran los equipos, contratan a una empresa que hace la adquisición y luego la procesa a otro. Es muy típico. Bueno, de hecho, en los primeros, en algunas veces, lo que hacemos también es, oye, quiero contratar a una empresa local, pero no sé cómo pedirle hacer el televivo. Entonces, nosotros hacemos asistencia técnica a la mina. Es decir, tienes que pedir esto con esto, tienes que hacer esto, fíjate que hagan esto y que midan esto. Ya, porque a veces te llegan, estos han querido hacerlo con una resolución muy baja, Mm. lo han hecho en una horita y tienes una imagen acústica horrible y te das Y cuenta un una día cosa después. importante antes de que, porque está Rodrigo ahí con la mano Sí. levantada y me sabe mal. Una cosa importante, algunas veces me han hecho hacer el QAQC un año después de hacer la adquisición. No puede ser.
sea, porque si tú lo detectas en el momento, se pueden resolver muchas cosas, no un año después. No, hostia, ahora Rubén va qué a vamos a registrar hacer. mañana y yo estoy en la oficina haciendo el QAQC. Exacto. Un QAQC, nada Rodrigo, más. Sí, Rodrigo. Hola, buenas noches. buenas noches. Mira, lo que yo quería, bueno, un poco en base a la experiencia, era de lo que estábamos hablando recién, de los temas de las mediciones, en que había muchas fracturas, por lo general dentro de las minas, de los open pit, en que uno hacen las perforaciones y por un tema de tiempo quieren sacar barras rápido y se les derrumba el pozo y todo ese tema. Y en base a la experiencia hemos tenido que ver muchas veces hacer mediciones por tramos, porque el geólogo o la parte geotécnica están apurados simplemente por sacar la máquina de ahí y mandarla a la próxima postura. Totalmente. Entonces lo que nos dimos cuenta y lo que se hizo una reunión con geología fue que priorizaran de una u otra forma que el pozo tuviera un buen acondicionamiento, ¿ya? Se estaban cayendo, se estaban derrumbando pozos de 500, 600 metros, no se podían medir, estaban perdiendo información de Televiewer, de Caliper, de todas las ondas que se miden. Entonces, después de que ellos aceptaron esta, digamos, como una oferta, digamos, de que podía funcionar, hicieron un pozo de 700 metros, con roca completamente fracturada, zonas de falla, sacaron todas las barras, sacaron todo el casing y no se derrumbó. Y se logró medir el 100% del pozo, sin un solo, ¿cómo se llama?, pérdida de metros. O sea, yo llegué al fondo, 700 metros. Bueno, Entonces, esa pequeña ¿Y cómo, inversión de tiempo y cómo tenía el corazón? claro, es que yo A no 700 arriesgo, yo no metros. meto una sonda en un sondeo que no me A han ver, revestido una a parte ver, importante estimada. nosotros metimos aquí. para eso, Bueno, claro, disculpa, para eso a veces nosotros sí. tenemos barras de prueba, que Sí, se sí. llaman, que es ¿Ya? una barra que es un peso, Es que un no tiene dummy, ¿no? ningún Un valor. dummy. Exacto, y ahí llegamos a fondo y la metemos, yo la meto con centralizadores para precisamente que trate de derrumbar el pozo. Mm. Pero como fue, ¿cómo se llama? El acondicionamiento fue más de 3 horas, 4 horas prácticamente, el pozo quedó muy bien. Sí, sí. Entonces yo después de eso metí caliper y después de caliper dije, bueno, ya metí caliper, seguramente se me derrumbó el pozo en algún punto. Porque el caliper eso es lo que hace, por lo general siempre termina derrumbando los pozos porque está moviendo las rocas. Y después de eso finalmente metí el acústico y llegó a fondo. Sí, pero que Entonces, no hay una ciencia, ¿sabes, Rodrigo? No hay una ciencia exacta para esto, porque a mí me ha pasado en un sondaje aquí, precisamente en Sevilla, a una cota, imagínate, 500 metros, y ver el testigo sano,